que las empresas estatales, o que se dice que son de propiedad estatal, realmente, dijo él, son propiedad de la nación, de acuerdo a como lo establece el artículo 27 constitucional. Hay que recordar que el artículo 27 constitucional plantea que todo lo que se encuentra comprendido en los límites del territorio nacional, suelo, subsuelo, ríos, lagos, etc., el propietario originario es la nación mexicana. Y él se extendió en dos temas fundamentales. Uno, el tema del petróleo. Ya él planteó que después de la expropiación petrolera, todavía en el artículo 27 constitucional se establecía que se podían dar contratos o dar concesiones sobre el tema del petróleo. Pero fue luego el presidente Ruiz Cortines el que suprimió el tema de las concesiones, y luego el presidente Adolfo López Mateos, dice él, fue más radical porque ya tampoco contratos. Entonces hubo modificación al artículo 27 constitucional en este periodo para que, de acuerdo, repito, al propio artículo 27, el propietario originario del suelo, subsuelo, es decir, las reservas petroleras, es la nación mexicana, y no se dan contratos ni concesiones en tema de petróleo. Pero en el periodo de los gobiernos neoliberales, que empezaron en 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado, y que empezó todo el proceso de privatizaciones y que se aceleraron en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, sobre todo con la entrega de los bancos, que eran también propiedad de la nación mexicana, a particulares, y las líneas aéreas, etcétera, pues entonces se llevó a cabo un gran saqueo de nuestro país, no solamente de los recursos naturales que ya conocemos, sino también de los recursos económicos e incluso de los recursos financieros. Entonces el presidente de la República hace alusión a este tema, sobre todo para recordar a las nuevas generaciones que esta lucha que hoy enfrenta el gobierno, de hecho, es la continuidad a lo largo de las 4 transformaciones de nuestro país, es la continuidad de la lucha del pueblo mexicano por consolidar su plena independencia en todos los terrenos, económico, político, social, científico, etcétera, contra por un lado, la oligarquía nacional, que es una minoría que sobre todo en el periodo neoliberal se dedicaron al saqueo y al robo, y contra también las empresas transnacionales que van por el mismo camino, sobre todo en este periodo neoliberal, las empresas españolas, que ya se ha mencionado N veces. Entonces, esto que el presidente explicó hoy en la mañana nos da idea de que la lucha del pueblo de México por lograr su plena independencia es la esencia de la existencia de nuestro país como nación independiente. En el periodo de la corona española, la vertiente principal en la primer gran transformación que encabezó Hidalgo, Morelos y otros insurgentes, la principal vertiente fue la lucha anticolonial en contra de la corona española. En la segunda gran transformación que encabezó el presidente Benito Juárez y los liberales, una de las vertientes de esta lucha fue la lucha antiimperial, es decir, tuvimos que derrotar el pueblo de México y el ejército mexicano al imperio francés, que en ese tiempo se consideraba que el principal ejército a nivel mundial era el ejército francés. Sin embargo, nuestro pueblo, unido con el ejército y encabezado por el general Zaragoza y dirigido por Benito Juárez, pues derrotamos a la primer potencia imperial del mundo en ese momento. En el caso de la Revolución Mexicana, que es la tercera gran transformación, pues una de las vertientes, precisamente plasmada en el artículo 27 constitucional, es la lucha antiimperialista, porque en ese momento de la Revolución Mexicana, el grueso de las principales fuentes de riqueza del país, que ya sean las minas, telégrafos, teléfonos, ferrocarriles, petróleo, etcétera, estaban en manos de empresas transnacionales. Y ahora, en esta cuarta gran transformación, una de las vertientes principales es, como el presidente lo ha dicho, la lucha antineoliberal. Entonces, quiere decir, o podríamos resumir, que la historia del pueblo de México es la historia de su lucha
por lograr la plena independencia de nuestra patria. Repito y resumimos. Primera transformación, lucha anticolonial. Segunda transformación, lucha antiimperial. Tercera transformación, lucha antiimperialista. Cuarta transformación, lucha antineoliberal. Pues la lucha sigue y en este tenor siempre ha sucedido que los grupos de la derecha conservadora en México, cuando la fuerza no les alcanza, recurren al exterior. Así fue con Benito Juárez, es el ejemplo más clásico, pues tuvieron que ir por un emperador extranjero. En el periodo de la Revolución Mexicana hicieron las gestiones para que en Europa se reconociera al gobierno del golpista Victoriano Huerta. Hoy pues van a acusar al presidente de México ante el rey de España, por ejemplo. O sea, siempre la derecha, y eso hay que tenerlo muy claro, la derecha conservadora va y recurre al extranjero para solicitar intervención directa en nuestro país y seguir gozando de sus privilegios y comprometerse con empresas extranjeras o potencias extranjeras a entregar los recursos de nuestro país. Por eso bien decía el general Lázaro Cárdenas, malditos aquellos que, bueno, esto lo decía el presidente Juárez, malditos aquellos que de palabra dicen defender al pueblo y en los hechos lo traicionan. Y el general Cárdenas decía que gobierno o individuo que entrega los recursos de nuestro pueblo a potencias extranjeras traiciona a la patria. Es decir, son traidores a nuestra patria que recurren hacia el exterior para fortalecer sus posiciones internas, comprometiendo la soberanía de nuestra patria con potencias extranjeras. Pero aquí la situación es muy diferente. El gobierno que encabeza el presidente de la República es un gobierno patriótico, nacionalista, democrático, pero sobre todo que ama profundamente al pueblo de México. Por eso hoy el presidente, en otra de sus alusiones, decía que en este momento México tiene el segundo lugar a nivel internacional de empleo. O sea, somos el segundo país con las mejores estadísticas en relación al empleo. Y además hay que recordar que también el peso mexicano es la moneda en todo el planeta que más se ha apreciado con respecto al dólar. Y también el presidente recordó que en este momento no hay ningún otro país del planeta que esté construyendo una obra ferroviaria que abarca 1.574 kilómetros, que es el Tren Maya. No hay ningún país que tenga una obra ferroviaria de esta longitud en este momento. Y también no hay país en el planeta, por lo menos del mundo occidental o en general, que lleve a cabo un proyecto y un programa eficiente de reforestación que incluye la reforestación de 1 millón de hectáreas con árboles frutales, maderables y otros productos del campo que ya se están desarrollando también en esos lugares donde se han sembrado árboles frutales y maderables. Es decir, también dice él que por lo menos de lo conocido y del país de América Latina, no hay ningún país que en este momento esté becando a 12 millones de jóvenes para que estudien en distintos niveles, desde educación básica, media superior y además en posgrados. Entonces, aquí de lo que se trata finalmente es de que en esta lucha histórica de nuestro pueblo por lograr su plena independencia, encabezada por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se está dando un salto cualitativo en la historia de nuestra patria para ayudar a consolidar la plena independencia de la nación mexicana.